Buenos días, licenciado. Bien, vamos a lo que les estoy compartiendo. Vamos a crear un algoritmo para leer dos números A y B. Contar y sumar los números pares e impares entre A y B. Cuando A es menor a B, incluyendo los extremos. Entonces estamos hablando de un intervalo de números. Por ejemplo, 5 y 10 es un intervalo cerrado, ¿no? Vamos a buscar los números pares e impares y los vamos a contar. Además de eso, los vamos a sumar. Entonces, a partir del 5 hasta el 10. Bueno, son números enteros, ¿no es cierto? Enteros positivos. Entonces voy a ir incrementando en una unidad. Voy a empezar desde el primer extremo, que es A. En este caso 5, más 1 lo voy a incrementar, 6, más 1, 7, más 1, 8, más 1, 9 y más 1, 10. De este intervalo de números voy a contar cuántos pares y cuántos impares tengo. Y los voy a ir sumando, esos pares e impares. Entonces voy a utilizar, primero vamos a tener, ¿cuántos números acá? Tengo de 5 a 10, 6 números, ¿no? Entonces, ¿cuántos pares tengo ahí? Voy a utilizar un contador de pares. Tengo 3 pares. Además de contarlos, los voy a sumar. Tengo 3 pares y los voy a sumar esos pares, que estoy esperando como resultado 24. Eso voy a sacar. Entonces voy a utilizar un contador de pares que va a empezar en 1 y a medida que vaya sumando los voy a ir contando también. También voy a utilizar un contador de impares y los voy a sumar. ¿Cuántos impares tengo aquí? Tengo el 5, el 7 y el 9. También tengo 3 impares en ese intervalo. Entonces voy a sumar 5 más 7 más 9, que tengo como resultado 21. Casualmente también tengo 3 impares. Entonces los voy a mostrar también. Entonces, en este intervalo de números, puede ser A y B, cualquier número, no siempre 5 y 10, voy a tener un contador que va a ir contando cuántos números pares e impares tengo en ese intervalo, ¿no? El contador de pares y el contador de impares. Además, voy a ir sumando los números pares y los números impares. Entonces, como contador de pares va a ser CP y contador de impares CIMP. Voy a siempre poner la condición antes de realizar el trabajo, la condición de que A sea menor a B. Además, estos números deben ser positivos. Suma de pares empieza en 0 porque no tengo aún contado ningún número. Suma de impares empieza en 0, tampoco tengo contado ningún número, por eso empiezan en 0. Y entonces voy sumando, ¿no? Suma primero, en este caso, voy a sumar el primer número. Primero voy a verificar si es par o es impar antes de realizar la suma. Entonces, 5 es impar. Entonces voy en suma de impares, en SIM, voy a ir almacenando la suma de impares. Suma de impares va a empezar en 0 también. Suma de pares también va a empezar en 0. Entonces, 0 más el número, este número que tengo que agarrar. 0 más 5 en este caso. Pero voy a utilizar un contador I. Un contador I que va a ir, por ejemplo, desde el primer número hasta el último. Aquí, por ejemplo, tengo 6 números en este intervalo. En este intervalo A y B voy a tener también los números que existen entre A y B. Entonces, para eso voy a utilizar este contador I,
que va a empezar desde 5 y va a llegar hasta 10. Es decir, va a empezar desde A y va a llegar hasta B. Hago la primera suma. Agarro este primer número, pregunto si es par o es impar. Es impar. Entonces, como es impar, lo voy a contar y lo voy a sumar. Lo voy a sumar y ya en suma de impares tengo 5. Luego, este contador I se incrementa en una unidad, ya vale 6. Pregunto si este 6 es par o es impar. Es par. Entonces, contador de pares cuenta. Ya marca en 1. Se va a incrementar en una unidad y lo voy a sumar. Suma de pares va a ser igual suma de pares más lo que tengo en I. Y lo que tengo en I es 6. 0 más 6. Eso tengo en suma de pares. En suma de pares en este momento tengo 6. En suma de impares tengo 5. Voy con el contador y se incrementa en una unidad. Esto ya se incrementa en una unidad, ya vale 7. Pregunto si es par o es impar. Es impar. Entonces, contador de impares se incrementa en una unidad. Y además lo voy a sumar. Suma de impares tenía 5. Más el 7 que tengo en I ahora, tengo 12. Muy bien. Ahora este contador I se incrementa en una unidad, ya tiene 8. Y pregunto si 8 es par o impar. Es par. Entonces el contador de pares se incrementa en una unidad. Además de eso, en suma de pares voy a guardar suma de pares más y voy a sumar. En suma de pares tenía anteriormente 6, ahora tengo 8. 6 más 8 es 14. Muy bien, este número I nuevamente se incrementa en una unidad. Esto va a empezar, ya va a tener 9, ¿verdad? Y pregunto si es par o es impar. Es un número impar. Entonces, contador de impares se incrementa en una unidad. Suma de impares va a ser igual a suma de impares más 1. Más 9 sería en este caso, ¿no? Suma de impares tenía almacenado 12 la última vez. 12 más lo que tiene I, que es 9. Tengo 21 en suma de impares. Esta variable I se incrementa en una unidad, ya tiene 10. Entonces, pregunto si es par o es impar. Es par. Contador de impares se incrementa en una unidad y lo sumo. Suma de pares va a ser igual a suma de pares más lo que tiene I. Anteriormente suma de pares se ha quedado con 14. 14 más lo que tiene I ahora, que es 10, tengo 24. Entonces, estos son los resultados que estoy esperando, ¿no? La suma de impares es 21, suma de pares es 24, el contador de pares me cuenta 3 y el contador de impares me cuenta 3. Ahora, este I es quien va a ir controlando la estructura for, ¿ya? Este I va a empezar desde A hasta B. Y en ese ciclo repetitivo va a hacer estas operaciones. Primero va a verificar si es par o es impar. Verifica, va a contar la cantidad de pares que tengo, la cantidad de impares. Y a la misma medida va a ir sumándolos. Entonces, la condición lógica, primero, siempre va a ser que A sea menor a B, porque estamos hablando de un intervalo de números. Mientras este I sea menor o igual a B, porque su máximo valor es 10, preguntamos si ese número I que está tomando es par. Si es par, contador de pares se incrementa en una unidad y se suma a ese número. De lo contrario, por falso, contador de impares se incrementa en 1 y suma de impares va sumando con la variable I. Y este I va a ir incrementándose de forma automática. Vamos a utilizar la estructura for. Entonces trabajamos para realizar el diagrama de flujo de este
ejercicio. Bien, entonces el algoritmo correspondiente al ejercicio que estamos resolviendo sería, primeramente lo que vamos a hacer es leer valor para A y valor para B. Estos dos valores van a formar el intervalo del número, de ambos números. Voy a utilizar un acumulador suma de pares que va a empezar en 0, un contador de pares que va a ir controlando el número de pares que tengo, un suma de impares que voy a inicializar en 0 porque es un acumulador, va a ir acumulando la suma de los números impares que hay en el intervalo, y un contador de impares que va a ir controlando cuántos impares tengo. Entonces, una vez introducido de este teclado A y B, A, pregunto si A es menor a B. Solo así voy a poder trabajar y voy a poder contar cuántos pares e impares hay en ese intervalo. Entonces, la primera condición es que A sea menor a B. Y entonces estoy hablando de un intervalo de números. Si esto es cierto, en el intervalo de números voy a ir contando cuántos pares e impares tengo. Entonces utilizo la estructura for, donde I va a tomar el valor de A, como en nuestro ejemplo, va a ir desde 5 hasta 10. Por eso, esta variable I está inicializando en 5, como en nuestro ejemplo, como en el análisis que hicimos, ¿no? Toma el valor de A y va a llegar hasta B. Y el incremento va a ser de 1 en 1. Esta estructura for lo que está haciendo es trabajar esta parte. Y está tomando el valor de A y va a llegar hasta B. Y en este intervalo lo que va a hacer es contar los números pares, los va a sumar, va a contar los números impares y los va a sumar. Bueno, entonces continuamos. El primer valor que toma, según nuestro análisis, para A 5 y B 10, pregunta 5 módulo 2 es igual a 0. Pregunta si es par, no. Entonces viene por no. Estamos hablando de un número impar. Y entonces lo va a contar. Contador de impares se incrementa en una unidad. Y lo va a sumar. En suma de impares va a ser igual suma de impares más 1. Sale de todo esto y retorna en la estructura for. Y se incrementa en una unidad. Valía 5, ahora vale 6. 6 menor o igual a 10 en esta estructura for. Pregunta, ¿no? 6 menor o igual a 10, ¿verdad? 6 módulo 2 es par, sí es par. Va a incrementar el contador de pares y lo va a sumar. Suma de pares va a ser igual a suma de pares más 1. Sale de esta estructura if y vuelve acá. Y se va a incrementar en una unidad. Estaba en 6, ahora vale 7. 7 módulo 2 es igual a 0, no, es un número impar. Va a incrementarse en una unidad el contador de impares, lo va a sumar y nuevamente retorna acá a la estructura for hasta que se cumpla la condición.
Y ya toma el valor de 8. Tenía 7, ¿no? 8 menor o igual a 10, ¿verdad? 8 módulo 2 igual a 0, es un número par. Contador de pares más 1. Y lo va a sumar ese par. Luego regresa nuevamente, esto se incrementa en una unidad. Valía 8 y ahora tiene el valor de 9. 9 módulo 2 es igual a 0, ¿sí? ¿O no? Entonces pregunta, ¿no? ¿Es 9 módulo 2 igual a 0? Entonces va a tomar el valor el camino del no, porque no es cierto. Contador de impares va a ser igual a contador de impares más 1. Suma de impares más 1. Hace el trabajo, retorna y se incrementa en una unidad. Y vale, y ahora 10. 10 el valor que tiene B también es 10. Entonces pregunta, 10 es menor o igual a 10, ¿verdad? 10 módulo 2 es igual a 0, ¿verdad? Suma este número, contador de impares, contador de pares más 1. Ya tengo 3 acá. Y en suma de pares va a sumar suma de pares más lo que tiene y más 10. Retorna acá y se incrementa en una unidad. Ya tiene 11. 11 menor o igual a 10, falso. Inmediatamente sale de esta estructura if y va a imprimir que el número de pares es 3. Y la suma de pares es 24. Sale a la siguiente instrucción, pasa a la siguiente instrucción y me va a imprimir el número de impares es 3. Y la suma de impares es 21. Ese sería el algoritmo correspondiente a ese ejercicio. Ahora ejecutamos. Vamos a ejecutar el ejercicio paso a paso. Estamos inicializando el algoritmo. Pasamos al siguiente proceso, a la siguiente instrucción. Dice lectura para A y B. Para A voy a leer 5. Y para B voy a leer 10. Puede ser cualquier número, ¿no? Por eso estamos leyendo en la variable A y B los valores. Pasa a la siguiente instrucción, donde en suma de pares inicializa en 0, contador de pares inicializa también en 0, suma de impares inicializa en 0, es un proceso de asignación que estamos realizando ahí, y contador de impares asignamos 0. ¿No? Luego pasa a la siguiente instrucción y me encuentro con una estructura if. 5 menor a 10, sí, entonces va a venir por verdad. Y empezamos el proceso del intervalo. Vamos sumando los números pares y los números impares. Además de eso los vamos a ir contando. Entonces acá lo que está haciendo dice y toma el valor de 5, toma el valor de A. Y el límite máximo es 10, es decir, es B. Y el incremento va a ser en una unidad. Eso es lo que me está clarificando en pantalla. Luego pasamos a la siguiente instrucción y pregunta lo que tiene y es 5 en este momento. 5 módulo 2 es igual a 0, ¿verdad? Entonces pasa a la siguiente instrucción. Perdón, 5 módulo 2 es falso, ¿no es cierto? No es par. Entonces pasa por falso. Y aquí lo que hace es incrementar contador de impares en una unidad. 0 más 1 es 1. Entonces contador de impares tiene el valor de 1. Bien, entonces lo va sumando, ¿no? Ese impar que encuentra. En suma de impares lo vamos a sumar 0 más 5 porque el valor inicial de suma de impares es 0. Más lo que tiene y ahora es 5. Entonces el
valor de suma de impares está en 5. Termina la estructura if, cierra y retorna hasta que se cumpla la condición de la estructura for. Retorna y se incrementa en una unidad y ya vale 6. Y B tiene 10. 6 menor o igual a 10, ¿verdad? El incremento será en una unidad. Y pasa a la siguiente instrucción. 6 módulo 2 es igual a 0, ¿verdad? Entonces, por verdad, contador de pares incrementa en una unidad y suma ese número. 0 más 6, suma ese par. Sale de la estructura if, retorna a la estructura for y se incrementa en una unidad. Ahora ya vale 7. 7 menor o igual a 10, ¿verdad? El incremento en una unidad la siguiente vez. 7 módulo 2 es igual a 0. Falso. Se incrementa el contador de impares porque es un número impar. Y suma 6 más, digo 5 más 7. Suma 5 más 7. Retorna. Bien, he ejecutado hasta, bueno, hasta que se termine esto. Y me imprime el último valor que va a tomar el contador de impares es 3 y la suma de impares es 21. ¿No? Y la suma de pares me mostró hace rato que es 24. ¿No? Todo este proceso se hace hasta que se cumpla la condición. Una vez que termine de realizar o de cumplirse la condición, sale de la estructura for e imprime los valores correspondientes. Eso ha sido una ejecución paso a paso que lo he terminado, pero también podemos ir viendo la prueba de escritorio, ¿no? Todo el proceso que he ido realizando. Acá el intervalo era entre 5 y 10, suma de pares, 0 más 6, el contador de pares en 0, la primera vez, suma de impares, contador de impares. Este es el I que ha ido controlando el intervalo desde 5 hasta 10. Apenas toma el valor de 11, sale de la estructura, ¿no? Acá la suma ha ido realizando la suma de 6 más 8, ha ido sumando los números pares. 6 más 8, 14, 14 más 9, 14 más 10, 24. La suma de impares es 5 más 7, 12, 12 más 9, 21. Y ha ido incrementando el contador de impares en una unidad, el contador de pares en otra unidad. Podemos hacer una ejecución general también. Con el mismo número voy a probar. 5, valor para A 5 y valor para B 10. Y el número de pares es 3 y la suma es 24. El número de impares es 3 y la suma es 21. Y finaliza el algoritmo.